Hola, buenas noches, bienvenidos. Vamos a compartir una vez más el espacio de buena lectura que compartimos en vivo 9:30 de la noche aquí de Buenos Aires y que ustedes después lo ven, muchos de ustedes en distintos horarios, cuando les queda cómodo poder sentarse frente a la computadora o con el celular a compartir un poquito, a escuchar. De eso se trata. Un rato de calma, un rato de tranquilidad para escuchar. Lo ideal sería que cada uno agarre un libro y lea, y tratamos de motivar a que eso suceda. Pero también no viene mal que otro nos lea, entonces ese es el intento de este espacio. Le llamamos buena lectura y tiene ya lo que viene durando la cuarentena aquí, es lo que viene durando este tiempo de buena lectura, todas las noches a esta hora. Esta semana que estamos transitando, comencé a leer para ustedes un pequeño documento, un pequeño librito que tiene como nombre Meditación para tiempos difíciles y que fue escrito por el cardenal Eduardo Piroño, cardenal argentino que estuvo en distintos espacios de trabajo pastoral, incluso ayudando muy de cerca a Juan Pablo II, ya por supuesto fallecido, incluso en proceso su causa de canonización. Así que es algo realmente que me pareció oportuno para estos tiempos difíciles que estamos transitando, que pueda de alguna manera iluminarnos la palabra, el escrito de alguien grande, santo, con otra mirada, con una experiencia interesante en lo pastoral. Ahora nos toca en este día iniciar la lectura del cuarto capítulo, la cuarta parte de este escrito Meditación para tiempos difíciles. Y es lo que les comparto. Tiene como título Esperanza y contemplación. Esta cuarta parte. Ayer vimos pobreza y esperanza. Esperanza y contemplación es lo que hoy nos toca. De Eduardo Piroño, cardenal. Esperanza y contemplación, meditación para tiempos difíciles. Sean alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración. De Pablo a los Romanos, capítulo 12. Únicamente sabe esperar bien el contemplativo, porque la ilusión de lo inmediato puede hacernos perder la realidad de lo profundo y la presencia de lo definitivo. La esperanza es eso, la fruición anticipada de lo futuro. Aquí también encontramos aplicadas las bienaventuranzas, sobre todo la que dice: solo los limpios de corazón tienen capacidad para ver a Dios. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 8. La esperanza supone mucho equilibrio interior. En general, nos angustiamos y desesperamos cuando no tenemos tiempo y tranquilidad para rezar. Los monjes no solo nos pacifican porque son un signo de lo que ha de venir, de los bienes futuros que esperamos, sino porque nos introducen en lo invisible de Dios y nos hacen experimentar ahora su presencia. La experiencia de Dios en la oración nos inunda de la alegría de la esperanza. Por eso es tremendo cuando un monje deja la contemplación atraído por la ilusión de transformar el mundo por una actividad inmediata. Su modo específico de cambiar el mundo, de construir la historia y de salvar al hombre es seguir siendo profundamente contemplativo. Verdadero hombre de Dios y maestro de oración, es decir, un auténtico vidente. La contemplación, sin embargo, no es olvido de la historia ni evasión de la problemática del mundo. Sería un modo absurdo de complacerse a sí mismo, dejando siempre en la penumbra al Señor. La contemplación verdadera es un don del Espíritu Santo. Solo se la consigue con limpieza de corazón y con hambre de pobres. La contemplación nos hace descubrir el plan de Dios,
y el paso del Señor por la historia, la actividad incesantemente recreadora del espíritu. Un verdadero contemplativo nos hace comprender tres cosas: que lo único que importa es Dios, que Jesús vive entre los hombres y peregrina con nosotros hacia el Padre, que la eternidad está empezada y marchamos con Cristo hacia la consumación del reino. La contemplación nos descubre permanentemente a Jesucristo, nuestra esperanza. Nos hace presente al Señor en los momentos difíciles. Soy yo, no tengan miedo, dijo Jesús cuando se acercó en la tormenta. ¿Se acuerdan? Hace poquitos domingos se leyó en misa. Nos abre a los hermanos todo lo que a ellos le hicieron, me lo hacen a mí. Mateo 25. Hay aspectos que interesan esencialmente a la esperanza y que son fácilmente captables por los contemplativos. La penetración en los bienes invisibles, la pregustación de los bienes eternos, la cercanía e inhabitación del Dios omnipotente y bueno, la valoración del tiempo y del hombre, la presencia de Jesucristo en la historia, el dinamismo de la creación hacia su definitiva recapitulación en Cristo, la actividad incesante recreadora del Espíritu Santo que habita en nosotros y que resucitará nuestros cuerpos mortales, configurándolos al cuerpo de gloria de Jesús. La esperanza es esencialmente un camino hacia el encuentro definitivo con el Señor, apoyándonos en el Dios que nos ha sido dado en Jesucristo. Pero hace falta vivir en comunión para esperar de veras. La caridad es, por eso, esencial a la esperanza cristiana. Hay veces, incluso, en que nos hace falta esperar con la esperanza de los amigos. Cuando el cansancio o el desaliento nos hacen desfallecer, como Elías en el desierto, siempre hay alguien que nos grita el nombre del Señor: levántate y come, que aún te queda un largo camino. La contemplación es esa capacidad para descubrir enseguida la presencia del Señor en los amigos como instrumentos de Dios. Como los cansados discípulos de Maús lo reconocieron en la fracción del pan. Los tiempos difíciles tienen que ser penetrados, por eso, desde la profundidad de la contemplación. Nos hace ver lejos y a lo hondo. También nos descubre las causas del mal, por qué suceden tales cosas. Sobre todo, nos hace descubrir a cada rato el plan salvífico de Dios en medio de los desconcertantes y absurdos acontecimientos humanos. Por la contemplación nos aseguramos que lo imposible de los hombres se hace posible solo en Dios. Es importante comprender que los caminos de Dios son misteriosos y no coinciden con frecuencia con los caminos de los hombres. Si las cosas se vuelven difíciles, es porque los hombres tuercen o cambian los caminos de Dios. Siempre me impresiona en los Hechos, el libro de los Hechos, la actitud de Pablo. Se lo prohibió el Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 16. Pero sobre todo, la contemplación nos pone a la escucha humilde y dócil de la palabra de Dios. Allí se nos comunica siempre, en el claroscuro de la fe, qué quiere Dios de nosotros, por qué suceden ciertas cosas, qué tenemos que hacer para cambiar la historia. María cambió la historia de esclavitud en historia de libertad, con aquella libertad con que nos liberó Cristo, por su humilde disponibilidad de esclava del Señor. La contemplación nos pone en contacto vivo con la palabra de Dios. Y allí saboreamos la historia de la salvación y aprendemos a gustar
cómo Dios ha visitado y redimido a su pueblo. En la contemplación de la palabra de Dios entendemos en concreto cómo Dios puede separar las aguas para que pasen los elegidos, y luego juntarlas para sepultar a los que los persiguen. Cómo un pequeño pastor sin armadura puede derribar de un ondazo al gigante que amenaza al pueblo. Comprendemos, sobre todo, cómo no hay momentos imposibles para Dios, que hay que saber aguardar con paciencia y que la salvación nos viene de lo más humanamente inesperado. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Los contemplativos tienen una gran capacidad de recrear continuamente la palabra de Dios por el Espíritu, haciéndola prodigiosamente actual. Para que no pensemos con pesimismo que ya no hay remedio, que los tiempos nuestros son los más oscuros y difíciles de la historia. San Juan, el contemplativo, escribía en tiempos difíciles a los jóvenes de su tiempo. Les escribo, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. En la primera carta de Juan 2:14. Si hay algún joven ahí escuchando esta interesante lectura. Primera carta de Juan, no Evangelio. Primera carta de Juan 2:14. Repito la frase. Les escribo, jóvenes, porque ustedes son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿No será por eso, por lo que los jóvenes aman hoy más que nunca la contemplación y buscan el desierto y la fecundidad de la palabra? ¿No será porque sienten en carne viva lo difícil de los tiempos que vivimos y que el único modo de superarlos es armarse de fortaleza en el espíritu y dejar que la palabra de Dios inhabite por la contemplación en sus corazones? Los tiempos difíciles son los tiempos aptos para la pobreza, la contemplación y fortaleza de los jóvenes. Por eso son los más aptos para su esperanza. La contemplación nos ayuda a descifrar el misterio de la cruz, a superar su escándalo y su locura, nos hace vencer el miedo y la desesperación, porque nos ayuda a gustar la alegría y la fecundidad de los sufrimientos. El miedo, la angustia y la tristeza pueden coexistir transitoriamente con la contemplación. Coexistieron en la profundidad dolorosamente serena de la oración de Cristo en el huerto. Pero todo se resuelve enseguida en la entrega incondicional, absoluta y enteramente filial a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aprendemos así que la oración es muy simple y serena, que la oración es entrar sencillamente en comunión con la voluntad adorable del Padre. Sí, Padre, porque esta ha sido tu voluntad. La contemplación nos equilibra interiormente, porque nos pone en contacto inmediato con Jesucristo, nuestra paz. Y por su espíritu, que grita en nuestro silencio con gemidos inexpresables, nos hace saborear los secretos del Padre. Nos hunde en la profundidad del amor, y el amor echa fuera el temor. Una de las experiencias más hondamente humanas es el miedo. Pero Jesucristo vino a liberarnos del miedo. Por eso, Él mismo se sujetó transitoriamente a la experiencia del miedo. Pero nos pidió que no tuviéramos miedo. La experiencia del miedo es fundamentalmente buena, cristiana, propia de los pobres. Lo que no es cristiano es la angustia de un miedo que destruye y paraliza, que cierra a la comunicación de los hermanos y a la confianza sencilla en el Dios Padre. Por eso, el Evangelio de la salvación y de la gracia es una continua invitación a la serenidad, una permanente exhortación
a que no tengamos miedo. La anunciación, narrada en Lucas, el nacimiento, la resurrección, siempre aparece el no tengan miedo, no tengan miedo. Bueno, rica la lectura de hoy y profunda, repite mucho lo que era parte de la temática principal de hoy, la contemplación, contemplar. No solo quien mira con los ojos todos, sino contemplar, es más que mirar. Es estar confiados en Dios, tratar de encontrarlo, en la oración, en el silencio, la contemplación de la realidad, la contemplación de lo que me pasa, la contemplación de mis emociones, identificar qué me pasa, la contemplación de los acontecimientos, no perder la calma, saber que Dios está en todo momento, es el dueño de la historia. Si perdemos la capacidad de contemplar, de hacer silencio, de parar la pelota, hablando en términos deportivos, y de mirar con calma, si perdemos esa capacidad no encontramos nada. Este tiempo de pandemia y por lo tanto una cuarentena y un aislamiento, un distanciamiento, nos han permitido contemplar un montón de cosas. Mirar de otra manera. Eso por ahí nos desespera, la quietud, el silencio por momentos, pero tampoco hace mal hacer una pausa y contemplar. ¿Dónde estoy? ¿Qué vengo viviendo? ¿Cuáles eran mis objetivos? ¿Voy bien? ¿Qué realidad es la que estamos transitando? ¿Qué viene después? ¿Cómo estoy preparado para lo que viene? Contemplar. Yo con alegría o con esperanza a veces me imagino, obviamente me imagino, a Dios sentado, Dios Padre, ¿no? Sentado sonriendo de nuestras desesperaciones y nuestras angustias. No es que se ría de nosotros, no digo eso, sino que a veces estamos tan cerca de los pasos de salida, de las respuestas, como no sabemos que estamos cerca, nos desesperamos y Él sonríe, sabiendo que el final positivo, la puerta que se abre, la luz que llega, está muy cerca y Él lo conoce. Si agudizamos el ojo del corazón para contemplar, se van a sorprender, porque un montón de veces se van a dar cuenta que cuando Dios ayuda y hace cosas, deja sus huellas marcadas. Dios deja las huellas marcadas en la historia, para que lo podamos encontrar, para que no desesperemos. Como cuando éramos chicos y por ahí íbamos a algún... y en alguna de esas noches de juegos de linterna, de repente había una búsqueda del tesoro, ¿no? Entonces uno va encontrando pista tras pista hasta que llega al tesoro. Dios deja sus huellas marcadas como pistas para que en medio de cosas que por ahí no terminamos de entender, digamos, pero esto tiene que ser de Dios. Esto que está sucediendo, aunque ahora no lo entiendo, aunque ahora me duele, aunque me distancia, tiene que estar Dios detrás. Esto trae algo que va a ser bueno. Dios aprovechará seguramente esto que estamos viviendo, que está sucediendo, para que estemos mejor. Que bueno, los invito a pedirle el don, como ahí decía el cardenal Piroño, en algo de lo que leímos que es un don del Espíritu Santo, la contemplación. Pidámosle, Espíritu Santo, que acompañaste a Jesús, que lo hiciste también contemplativo, dame el don de la contemplación, danos a la comunidad el don de contemplar, para no vivir atolondrados, atropellados, y atención, porque dentro de poco cuando vuelvan las actividades o se levanten las restricciones por la inmunidad, por la vacuna, por lo que sea, que volvamos a tener espacios para hacer cosas, cuidado con que no volvamos a correr con lo mismo de siempre. Tenemos que contemplar la realidad para ver qué es lo que convendrá hacer de ahora en adelante y qué es lo que ya no tiene sentido seguir haciendo. Eso hay que contemplarlo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé ese don de contemplación para ver incluso cómo seguir después de todo esto. Que descansen, continuamos mañana.